Ayer escuchábamos en el Evangelio que Herodes buscaba a Jesús con fines quizás tal vez hasta recreativos, porque entendía que era un personaje que hacía milagros, inclusive que decía profecías, y él lo quería conocer. Después de estar en oración, en una oración que estaba en compañía de los apóstoles, seguramente esa oración tendría que ver con su misión. Recordemos que las tentaciones con las que comienza la vida pública en el desierto de Jesús tienen que ver con su ser Mesías. Acuérdense que el demonio las 3 veces le dice si eres el Mesías o si eres el Hijo de Dios. Y sabemos bien cuál es la tentación que se manifiesta también en el Tabor y sobre todo en Getsemaní, que pase de mí este cáliz. La humanidad de Jesús, que toma nuestra condición humana en todo menos en el pecado, también la tentación. Recordemos que la tentación en sí misma no es pecado, el pecado es consentir la tentación. Jesús no consiente las tentaciones, pero las tiene, y también en la humanidad de Jesús, que es una plena humanidad. Recordemos nuestra profesión de fe: Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre, y en la verdadera humanidad está el rechazo al sufrimiento. Nosotros no estamos hechos para sufrir, pero el sufrimiento es consecuencia del pecado y cargamos con el sufrimiento como una secuela del pecado cuando nos queremos independizar de Dios. Y por eso en esta oración, después de esta oración, Jesús también quiere compartir la esencia y el sentido de su misión con los discípulos y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Bueno, algunos San Juan Bautista, otros San Juan todavía no decían, es un defecto de formación. Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. ¿Y ustedes? Dice Jesús, ¿quién dicen que soy? Y Pedro da la respuesta correcta, ¿no? En hebreo, ungido, Mesías, en griego, Christos, ungido, el ungido del Señor. Y entonces Jesús, como fruto de la oración, reconoce la plenitud de su misión. Soy el ungido, pero el Mesías debe padecer, debe ser entregado, debe ser crucificado y al tercer día resucitar. Lucas no nos cuenta la reacción de los apóstoles. Acordémonos por los otros 2 sinópticos que los apóstoles se confunden, que Pedro inclusive los lleva aparte y le dice: no, a ti no te pasará eso, pero Jesús está identificado con la voluntad del Padre. Apártate, porque ese no es el pensamiento de Dios, sino que es el pensamiento de los hombres. ¿Cómo nosotros entonces vivimos también esa dimensión que nos toca en el dolor, en el sufrimiento, en las dificultades? En la primera lectura de la Santa Misa seguimos con el profeta Ageo. Estamos en el siglo VI a.C., cuando el pueblo vuelve de Babilonia. Estuvo una generación, 50 años en Babilonia, y ahora el profeta, recuerdan que ayer les comentaba que el pueblo dice: bueno, primero hagamos la casa y después veremos la casa del Señor. El profeta está motivando para que reconstruyan. Y hoy el disparador de esa motivación es: ¿hay acá hay algún viejito que se acuerde de la gloria del templo destruido, que era el templo de Salomón? Dicen que el templo de Salomón tenía más esplendor que el de la época de Jesús, aun cuando recordemos que el Evangelio nos dice que había gente que se admiraba del templo en la época de Jesús. Bueno, el templo que se reconstruya, dice, no va a tener la misma riqueza, la misma belleza del templo de Salomón, pero va a tener un mejor futuro, le dice el profeta, y los anima a edificar el templo porque es el signo de que Dios está con ellos. Por eso el Salmo era el que se rezaba antes al inicio de la misa: subiré al altar del Señor, al Dios que es mi alegría, que alegra mi juventud, a ese Dios que nos envía su luz y su verdad para que nos lleven a la montaña santa, al verdadero altar del Señor. Y el profeta le habla a Zorobabel, que es el gobernador, le habla a Josué, que es el sumo sacerdote, y le habla a todo el pueblo: reconstruyan el templo, como signo de la alianza, como concreción de que Dios habita en medio de su pueblo. Y en 1218 también 3 sujetos
tienen una visión de la Madre de Dios. Pedro Nolasco, Jauma, Jaime I, Santiago I, el Conquistador, el rey de Aragón, y también San Raimundo de Peñafort, de la Orden de los Predicadores, tienen la misma visión de la Madre de Dios, que pide precisamente eso, ir a atender la aflicción y el dolor del momento, la redención de los cautivos, los que caían en manos de los moros y se los llevaban y entonces los cambiaban por dinero, y en esta congregación nueva que tiene que ver con la merced, con las gracias, con las mercedes, con la misericordia de Dios, estaban los miembros de esa congregación afectados por un otro voto, el cuarto voto, de ellos mismos entregarse en lugar de los cautivos. Y así tenemos el origen de la Virgen con el título de la Merced, a quien hoy recordamos. Por supuesto que ahora no hay cautivos de la fe, pero la congregación de la Merced se dedica a todos los que están o presos, o están prisioneros de alguna adicción, o están prisioneros de alguna situación que no pueden salir. Y en ese sentido también nosotros tenemos que acercar la merced de Dios al que lo necesita, reconstruyendo con la figura del templo aquello que está caído en mi vida, en la vida de los hermanos, en la comunidad. Ustedes saben bien, como les dije el otro día, porque son franciscanas, que Francisco tenía que arreglar el templo, la capillita, pero también el templo de la vida propia, de la vida de los hermanos, el templo propio que somos nosotros, que somos ladrillos, que construimos el edificio de Dios. Pidamos en este viernes que la Madre de Dios nos haga también a nosotros agentes de la misericordia, que podamos caminar con aquel que tiene algún cautiverio, que nos libremos también nosotros de los cautiverios que nos atan y no nos dejan libres para seguir a ese Jesús que es consciente de su misión, que es consciente de la cruz, pero que es una cruz que no termina en lo negativo, sino que es una cruz que termina en la vida, en la resurrección. Recemos mutuamente y pidamos al Señor la gracia de la libertad interior para nosotros y para toda la Iglesia. Amén.